Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo también estoy muy bien. Bueno, habrás visto en el título que traigo hoy simplemente un haul de Shein. Un haul de Shein muy pequeñito, vamos a terminar muy rápido, pero muy interesante. Y lo grabo ya porque es que me llegó ayer, pero yo tengo una gana ya, tengo ansia viva por ver todo esto puesto. Digo, lo grabo y así ya lo puedo poner porque son cosas que están súper bien. Bueno, en primer lugar os dejo un código de búsqueda que os lo pongo aquí y también os lo dejaré en la descripción, con el que podéis entrar en una página mágica en la que vais a encontrar una selección enorme de productos por debajo de 1 euro. Para quien esté interesado, eso lo dejo aquí y en la descripción. Y vamos ya con las cosas. Son 6 cositas y vamos a terminar muy rápido, pero son súper interesantes. Ya lo pondré por el título porque para llamar la atención porque de verdad que lo que traigo hoy es muy interesante. Bueno, en primer lugar, una cinta de doble cara. Una cinta de doble cara es de 1 metro. Tiene 1 metro nada más, pero es de esas potentes, ¿sabes? De las potentes, ¿ves? De esas que son súper potentes. Esto va súper bien, muchas veces necesitas... No parece que te pueda hacer falta, pero de verdad que esto va muy bien tenerlo en casa para muchas cosas. Después, un clásico, bueno, no os lo he dicho, pero el vídeo es de textil del hogar, excepto la cinta de doble cara. Mira qué cojín más mono. Las fases de la luna es una micropana de esa súper suavita, ¿ves? Con las fases de la luna, por detrás es blanco, me pareció monísimo y digo, nunca está de más una funda de cojín. Ya sabes que a mí me gustan las fundas de cojín, aunque no tenga ahora ninguno puesto, pero me gustan mucho las fundas de cojín. Aquí tengo otra, este es con motivos navideños. A ver si este año decoro, no sé, ya veré. Es que esta casa no invita mucho a ponerte a poner árbol ni nada de eso. Pero mira qué cojín más mono. Es como de peluche, ¿sabes? Pero tiene esos arbolitos en relieve. Por detrás es un tejido liso, muy suave. Y por delante es así. Es de 45 por 45. Me encantó también y súper bien de precio. Bueno, vamos con las 3 cosas. Flipante. Flipante, a ver, tampoco es que sea... Esto es una cortina, tampoco es que diga, Natalia, una cortina tampoco es para flipar. Ya, no es para flipar, pero el cambio que yo voy a hacer sí es para flipar. Mira, yo creía, en realidad, es que esta luz, Dios mío, tú no sabes lo que alumbra esto. Cuando termino de grabar con el aro este, me paso un rato deslumbrada, te lo juro, es horroroso lo que alumbra. Que yo creía que era más blanca, y es un blanco gris. No me importa tampoco, no va de ahí. Es una cortina con la típica... A mí me gustan las cortinas con esto. No sé, me gusta cómo quedan en la barra luego colgadas. Quedan mucho mejor con esto que cualquier otro sistema para mi gusto, vamos. Y es bastante gruesa. Quizá yo no lo hubiera querido tan gruesa, pero bueno, que no, que me va bien también. Y es que, bueno, la tela no se va a ver, claro, pero la tela es muy bonita. Tiene un brillo y un tacto. Es como... ¿Qué tejido es este? ¿A qué recuerda? Como a un ante, pero sin pelito. Muy suave, muy suave. Y esta cortina es para poner en la entrada. Porque las moradas esas que tengo, ya de por sí la entrada tan abarrotada y todo, pues esas cortinas oscuras la oscurecen aún más. Y digo, yo creo que si las cambio por cortinas blancas, yo creo que va a quedar mejor. Pero el error ha sido que me han enviado solo una pata. Entonces habrá un cambio parcial. De momento habrá un cambio parcial. Luego he pedido una sábana bajera porque sabéis que mis juegos de sábanas de invierno tengo el problema que la bajera es muy poco alta y este colchón es muy alto, entonces no me da, ¿sabéis? Bueno, casi no las puedo usar porque se me salen, ¿sabes? Mientras estoy durmiendo. Entonces he pedido una bajera de... ¿Cómo se dice? No me sale como... Ay, de coralina. Pues mira qué color más bonito. El color es muy bonito, es súper suave, no es muy gruesa y es para mi cama. Es para mi cama. Trae elástico a todo alrededor, Es importante también eso en las bajeras, ¿veis? El elástico está en todo el perímetro y además de la bajera trae las fundas de almohada, porque en realidad esto está pensado para ponerte esto y un edredón con su funda.
y ya no tienes que usar juegos de sábana. Eso está bien pensado. Lo que pasa es que eso, que trae dos de estos, dos fundas de almohada de 50... Bueno, no sé de cuánto es esto. Igual me sirve para mi almohada, lo tengo que mirar. Pues eso, 2 fundas de almohada y la bajera, que también estoy deseando probarla, que la voy a poner, pues mira, no, mañana no, el domingo cuando cambie la sábana, la voy a poner. Y ya veré cómo... Pero esto tiene que ser, dormir en esto tiene que ser, uff. Y como se espera la bajada de temperatura ya para mañana, pues me va a venir genial. Y luego, mira lo que he pedido, aciertazo de los míos. ¿Sabes cuándo acierto? Que de vez en cuando acierto mucho. Pues mira esto. Primero mira, bueno, mira el borde que tiene de florecita así, con estas florecitas blancas. Luego es toda gris, lisa, pero es muy suave, como si fuera de estas mantas muy suaves, ¿sabes? No sé si son, bueno, las típicas mantas están muy suaves. Pero esto que lo veis aquí, que es gigante, se ve perfectamente que está muy doblado, es una funda para el sofá. Pero ¿sabes esto cómo va a quedar de bonito? Porque no es como yo tengo las mantas que caen así, ¿sabes? Sino esto va a quedar como el borde este de las flores, va a quedar así por abajo. Bueno, ahora os voy a enseñar imágenes de cómo queda todo, porque estoy deseando ponerla también y ahora lo veréis con más claridad. Pero esto es una maravilla, preciosa, preciosísima. No es muy gorda, ¿eh? Porque por detrás, ¿ves cómo es por detrás? Es lisa y por delante tiene esa suavidad que os digo, ¿sabes? Así a cuadrito. Monísima, monísima, monísima. Y con mi sofá rosa va a quedar muy bien. Y ya está, ya hemos terminado. Esto ha sido todo. Un haul pequeñito, pero súper, súper interesante con estas 3 cosas. O sea, yo estoy, vamos, flipando con las 3, ¿eh? Porque ni hubiéndomelo yo imaginado, a ver si consiguiera yo tal cosa, hubiera dado, o sea, hubiera acertado tanto. Las 3 cosas, perfectas, muy bien. Estoy deseando tener esta puesta, usar esto, estoy deseando estas 3 cosas, usarlas. Los cojines y demás, bueno, también me hacen ilusión, pero no es la misma ilusión. Pero esto me tiene loca, loquísima. Bueno, pues eso, que os dejo el código de búsqueda, también en la descripción, para entrar a esa página mágica con un montón de productos por debajo de 1 euro, y todos los enlaces a todos estos productos también en la descripción del vídeo, para quien esté interesado que podáis echar un vistazo, porque si mi código de descuento está activo, el que os puse en el último vídeo de Shein, pues tenéis un 15% con estas cosas, que ya de por sí están muy bien de precio, pues imagínate, ¿sabes? Y pues ya está. Ahora voy a cambiar bruscamente de tema para hacer una pequeña aclaración de el último vídeo que hice donde os expliqué lo de mi compra de crema en la farmacia. A ver, recibí algunos comentarios que no me hicieron gracia, pero no en el sentido que fueran malos hacia mí, no. No me hicieron gracia por la percepción o por la opinión que pude a lo mejor dar de una farmacia. Nada más lejos de mi intención. El hecho de que a mí me pasara eso en esa farmacia no quiere decir que si tú vas a ir a una farmacia te van a intentar timar, engañar, darte lo que a ellos les dé la gana. Os aseguro que no es así. De verdad, si no fuera así, me callo y no hablo más del tema, pero de verdad os aseguro que no es así. Yo he tenido farmacia durante 11 años y una de las premisas con las que yo he trabajado siempre y cuando he tenido empleados se las he inculcado era que antes de nuestro propio interés, antes de mi propio interés, está el interés del cliente. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que esa clienta se vaya satisfecha, tenga un buen resultado, obtenga lo que ella quería encontrar para que vuelva. Esa es mi intención. A toda costa, esa mujer o ese hombre tiene que irse contento y tiene que obtener un buen resultado del producto que se ha llevado de mi farmacia, porque es la única manera de que esa persona vuelva. Entonces, es una estupidez, por eso os dije que a mí este trato que recibí aquí me llamó tanto la atención y me chocó tanto, porque es una estupidez que tú te venga una clienta
A mí no me conocen, yo es la primera vez que pisaba esa farmacia y voy a comprar una crema que no era barata. Entonces, si yo me pongo en su lugar, o sea, si fuera en mi farmacia, ¿qué pasa eso? A mí me llega una clienta nueva y me viene del tirón a por una crema cara y yo te aseguro a ti que yo a esa clienta no la pierdo. No la pierdo porque es lo que quiere la farmacia. Tú quieres tener eso, clientas de esa. Entonces, me desvivo por complacer lo que ella quiere, no lo que a mí me parezca, lo que yo opine o lo que a mí me interese. Porque es verdad que a mí me ha pasado también tener productos en las estanterías, productos caros en las estanterías y no querer ninguno y tener que pedirle otra cosa a esa persona. Y fastidia porque no es, o sea, no es lo ideal, pero es que la cuestión es que esa persona sea clienta tuya y es la única manera es esa. Entonces, yo os aseguro que en el 99% de las farmacias, eso que me pasó a mí aquí no pasa, no pasa, porque es absurdo y mucho menos que lo haga una titular. Por eso os digo, muchas veces hay titulares de farmacia que se lo han dado todo hecho, que la farmacia la han tenido pagada, a lo mejor la han heredado del padre y no han tenido que esforzarse por sacar adelante un negocio realmente. Entonces, van como un poco sobrados, ¿no? Y no valoran eso que tienes delante a una posible clienta que puedes fidelizar y que se quede contigo o puedes perderla. No lo valoran, ¿sabes? Porque no han tenido que pasar por eso. Entonces, pero aún así, hay titulares también que se lo han dado todo hecho, que lo han tenido todo heredado y todo libre de todo, y no son así, son como os digo, son que van a mirar primero por el cliente para que vuelvas. O sea, al final es interés de la farmacia, básicamente, pero se hace atendiendo bien a esa persona, complaciéndola y que ella tenga los resultados que quiere, ¿sabes? Bueno, y otra cosa, todo esto que estamos hablando siempre, jamás estoy hablando de especialidades farmacéuticas. Yo no estoy hablando en ningún momento de medicamentos, ¿eh? Estoy hablando de parafarmacia, concretamente dermofarmacia. No estoy hablando de medicamentos porque en ese tema no entro y además no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Estoy hablando de dermofarmacia, siempre. Nunca de medicamentos, ¿eh? Especialidades farmacéuticas, yo no estoy incluyendo eso en lo que estoy hablando de actitudes, comportamientos, formas de trabajar y demás. Pero me preocupó eso, que hubiera gente que me decía, claro, así, y eso que tú tienes idea, pero ahora voy yo que no sé nada y a mí me engañan o a mí me dan, no te puedes fiar. Es que no me gusta que se tenga esa opinión porque es que eso no es real, eso no es así, eso no es verdad. La mayoría de las farmacias te van a tratar muy bien y van a hacerlo no por su propio interés, es que es por su propio interés, porque ellos quieren que tú vuelvas. Y la única manera es que tú te vayas contenta y que tú tengas el resultado que tú querías. Ya está. Que tiene que ser como tú quieres, o sea, con tal producto porque tú quieres, pues así, que sea así, o sea, como sea, pero que tú vuelvas, ¿sabes? Entonces, pues eso, que no se tenga esa imagen tan distorsionada y tan mala de las farmacias porque no es verdad. Yo lo conté como anécdota porque es que realmente es una anécdota. Y precisamente es una anécdota porque no es lo habitual, eso no es lo normal, ¿sabes? Pero que te encuentras, en fin, pues en todas las profesiones hay de todo. Y no te vas a encontrar médicos que sean muy buenas personas, muy humanos, muy empáticos, y te vas a encontrar médicos que no sean tan empáticos ni tan humanos. Eso es, en cualquier profesión hay de todo. Entonces eso no significa que tú tengas que desconfiar de ir a una farmacia a comprarte una crema porque el temor de que te vayan a endosar lo que a ellos les interesa. En absoluto, la farmacia va a hacer que tú tengas los mejores resultados posibles para que vuelvas, para que quedes contenta y digas, no, yo voy allí. A mí me pasaba eso con mis clientas me venían para un millón de cosas, al margen de la medicación, ¿eh? No hablo de la medicación, hablo de la parafarmacia. A mí me venían para consultarme un montón de cosas, pero con toda la confianza, porque te ganas su confianza, confían en ti. Entonces recurren a ti cuando necesitan alguna cosa. Y eso es el 99% de las farmacias. El 99% de las farmacias. Hacedme caso, de verdad. Y otra cuestión que me decíais muchas, la próxima crema cómpratela por internet. Las cremas que te compras por internet, tú no sabes cómo han estado conservadas, a qué temperatura, a qué condiciones atmosféricas,
ni siquiera sabes si son auténticas, te lo digo en serio, no sabes si son cremas falsas. Entonces, yo este tipo de cosas ya lo he dicho un millón de veces, que en España, yo no sé en otros países, pero en España el Canal Farmacia tiene unos estrictos controles sanitarios que impiden que esos productos ni estén deteriorados ni sean falsos, por supuesto, porque es que de hecho la farmacia no puede comprar donde la farmacia quiera, la farmacia solo puede comprar a determinados sitios. No sé si eso lo sabíais. Pero la farmacia no puede comprar a cualquiera que pasa por la calle y dice, estoy vendiendo esta crema. Ah, pues venga, te la compro, qué barata, la voy a vender yo aquí en la farmacia. No, la farmacia solo puede vender productos autorizados por sanidad. Esos productos, para que estén autorizados por sanidad, para que entren en el canal farmacia, tienen que cumplir una serie de estándares de calidad muy altos que el resto de comercios no los cumplen. Una papilla o una leche infantil que te compres en el Corte Inglés, bueno sí, en el Corte Inglés o en Carrefour o en el supermercado que sea, no pasa los mismos controles de calidad que la que compras en una farmacia. Y ya está. Y eso es así. El modelo de farmacia que tenemos en España consiste en eso, en garantizar que cualquier producto que tú estás comprando en una farmacia cumple esos estrictos estándares de calidad que otro comercio, cualquier otro comercio, no los cumple. Por eso una crema por internet me parece una barbaridad. Yo nunca lo haría, desde luego. Por internet te puedes comprar ropa, zapatos, yo qué sé, no sé. En un supermercado te compras comida online, pero este tipo de productos no. Por internet no. En Amazon a ver las cremas, no. Yo no lo hago, no lo haría y no lo aconsejo que se haga por eso, por una cuestión de seguridad y de que cuando estás haciendo eso nadie te está garantizando lo que estás comprando porque no tienen ese control, no tienen que cumplir esos estrictos estándares, no los tienen que cumplir. Entonces tú lo compras, tú allá, ¿sabes? En fin, pues eso, quería puntualizar estas dos cositas porque me preocupaba, digo, porque fue más de una persona que me dijo, claro, así luego engañan y hacen lo que quieran. Digo, hostia, es que eso no es así, es que esa no es la realidad. Que no, que esto fue, lo que me pasó a mí fue una excepción. Es más, yo os dije en el vídeo, y yo volveré a esa farmacia, o sea, yo no tengo ningún problema con volver a esa farmacia, porque conmigo, o sea, yo no voy a tener, a mí no me van a endosar nada. Yo sé perfectamente lo que quiero, lo que dejo de querer y cuando me digan algo yo sé perfectamente qué está pasando, qué están intentando, ¿sabes? Entonces, yo no tengo, a mí no me van a engañar, es lo que ¿sabes? Entonces yo no tengo ningún problema en volver a esa o en ir, me da igual, o sea, ¿sabes? Pero que eso que me pasó a mí ayer es una excepción, eso no es lo normal, eso no debe ocurrir. Pero ya te digo, dentro de una profesión hay muchas clases de personas ejerciéndola y por lo tanto te puedes encontrar eso que me pasó a mí o te puedes encontrar a otra mucha gente que es todo lo contrario, ¿sabes? Que es la mayoría, la mayoría. Bueno, espero haber aclarado un poquito el tema porque me preocupaba de verdad. No me gusta nada que se tenga esa mala imagen de los profesionales que trabajan en una farmacia. Es una profesión muy bonita, es una profesión muy importante. Con el modelo de farmacia que tenemos en este país, en España, el farmacéutico, que es un profesional altamente cualificado, es el sanitario que está más cercano al paciente. Entonces cumple un papel fundamental en muchísimas situaciones. Su labor es primordial. En este país la labor de la farmacia, la oficina de farmacia, es primordial y se merecen absolutamente toda nuestra confianza para que puedan ejercer su profesión correctamente. Bueno, yo creo que ahora ya sí que lo he aclarado todo bien. Espero que quien quedó así con esa idea se le haya quitado un poco. Y nada, que ya os voy a dejar, que sí, me despido ya. Ahora a continuación vais a ver cómo queda todo esto puesto en su sitio. Que, bueno, no sé si lo voy a poner ahora a continuación o ya lo habré puesto antes, no lo sé. No, lo pondré ahora, supongo, al final. Vamos a ver, no sé, cuando monte el vídeo, cuando lo edite, no sé cómo lo haré. Yo creo que lo pondré ahora al final. Que nada, muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo. Un besito, hasta luego.